sus cosas, y parte el pastor con sus coros, con sus músicas y todos sus hermanos a cantar música religiosa frente al narco. Y él predica frente al narco. Le dice, venimos a buscarte a ti como persona, deja tus pecados, entendemos que te has metido en el lío, y ahí te lo explica. Y el narco al día siguiente desapareció. Desapareció, dijo, aquí ya no puedo estar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el fondo, el Choque Huanca recoge un poco esto mismo y dice, no, nosotros no vamos a construir cárcel, pero sí vamos a llevar a la persona que ha delinquido a la plaza y lo vamos a mostrar ahí. Pero ustedes también le pegan un par de azotes. Sí, capaz, dice. No asume la responsabilidad, pero dice capaz, ¿no? Capaz que también lo hagamos, porque termina, es mucho más barato ¿cómo se llama? Para el Estado pegarle un par de azotes. Y después dice, dependiendo de la gravedad, es sacarlo de la comunidad y llevarlo a otra comunidad, ¿no es cierto? Darle a él la posibilidad de formarse nuevamente y manteniendo cierta reserva de su personalidad y todas sus cosas, un proceso que tienen él. Cuando él le explica un poco a la naturaleza y dice, mire, si yo estoy con un occidental, un cristiano occidental, y estamos frente a un árbol, yo le pregunto a esa persona, ¿qué es lo que usted ve ahí? Y él me va a decir, mire, el árbol tiene un tronco muy macizo, las hojas son muy bonitas, está muy limpio, se mueve bien, el color verde lo enaltece, en fin, da una sombra espectacular, ese es el árbol. Entonces el Señor me dice, ¿y usted qué opina? ¿Qué es lo que es el árbol? Y yo le digo, el árbol soy yo. Porque yo no estoy ajeno a eso. Y por eso que nunca vamos a hablar nosotros de igualdad, dice Choque Huanca, porque la mayor fortaleza y belleza de nosotros es la diversidad. Diversidad que se expresa en robles, a las rayanes, que sé yo, en el caso de la naturaleza chilena, con una manifestación tan hermosa y tan sana que enaltece esa visión. Y el ser humano, cuando llega a esa visión que tiene el sur de Chile, en que llega un bosque, en que están, ya le digo, estos robles, rayanes y otros más, y se expresan, ¿no es cierto? Y viven todas esas especies armónicamente en un mismo suelo, está diciendo qué fantástico es vivir aquí, cómo me gustaría tener una casita para venirme los fines de semana, por así decirlo. Y eso forma parte de la naturaleza de la persona. Entonces, una de las cosas muy importantes es que aquellas personas que se alejan de la naturaleza de las cosas son que hablan de igualdad. Y nosotros decimos igualdad en la parte administrativa de los seres humanos, sí, en una condición, en el inicio de la vida. Los resultados no somos responsables, porque hay capacidades distintas, hay intereses distintos, hay disposiciones de la vida distintas y objetivo final. La vida es una tendencia a un fin, esa es la explicación filosófica, ¿no? Quiero que la vida es una tendencia a un fin. Y la manifestación del fin se expresa a través de un concepto básico y fundamental del ser humano que se llama voluntad. Yo intentaré aplicar mi voluntad, ¿no es cierto?, que me llevará a cumplir tal y tales objetivos. Y por eso que se sostiene, y esto vale la pena también decir, de que la conciencia, que es la que regula finalmente principios y valores de lo que es mi vida, fue conformada por la sociedad en que yo vivo. La conciencia que yo tengo no la formó la sociedad. No la formé yo, la formó la sociedad en que yo vivo. Ella fue la que me entregó los elementos que me permiten a mí vivir con la sociedad. Pero así como la sociedad tiene entonces una embajadora en mi persona, que se llama conciencia, yo tengo un embajador en la sociedad que se llama voluntad, ¿no? Y en ese trámite de ambos principios y ambos valores, yo tengo que regular muchas cosas que son parte de la administración más general de esta sociedad. Por tal motivo, cuando dicen mi lucha será siempre por la igualdad, yo señalaré que mi lucha será siempre por la diversidad, porque es mucho más hermosa la diversidad que la igualdad. Pero sí, todos los niños tendrán que nacer en iguales condiciones, alimentarse adecuadamente, tener, digamos, una familia. Cuando yo estoy peleando y luchando para que tengan alimentación, tengan salud, tengan, en fin, aspectos físicos, vivienda, alimentación adecuada, perfecto. Pero si tienen familias malas, ya va a ser distinta y va a partir desigualmente la sociedad. Pero esa responsabilidad también es nuestra, si somos líderes cristianos, si somos líderes políticos con responsabilidad social definida también dentro de estos principios, estos valores que estoy señalando. Es muy difícil el tema de la igualdad, pero hay que luchar en el inicio. De ahí para adelante, ya cumplió 24, 25 años con todos sus estudios, usted compadre, comadre,
adelante todos los apoyos necesarios para que alcance a cumplirse su voluntad conforme a los principios y valores que le estamos entregando. Profesor, ¿Sí? además por una cosa muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver con el sentido común. En el inicio de todas las cosas, es- debemos ser iguales justamente porque el proceso de desarrollo de la racionalidad humana es ínfimo, ¿no? Es diverso. Es un proceso. Pero una vez que uno es ya completamente capaz de usar su racionalidad, la libertad impide la igualdad. Entonces la igualdad no se condice con la libertad. Y ese es un tema que yo me doy cuenta que lo vi dentro del proceso constituyente, no lograron observar estos constituyentes. O sea, es imposible. Si tú valoras la libertad, no puedes imponer igualdad, porque esa igualdad también es el proyecto utópico de alguno que podría ser en perjuicio de mi libertad. Entonces, no se aviene la libertad con la igualdad. Yo más bien utilizo la expresión diversidad. Lo que pasa es que la palabra diversidad adquirió un tema más bien de carácter de género, sexualidad, digamos, ¿no? Que aquí en Chile se habló mucho de la diversidad sexual y esas cosas de tipo. Pero en el fondo, el principio y valor de la diversidad termina siendo mucho, respondo yo a la igualdad con esa expresión. No la libertad, porque la libertad es la manifestación de nuestra responsabilidad, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, así se sostiene. Y la libertad, por tal motivo, la responsabilidad tiene elementos que son más allá de de lo que está señalando. Forma parte de ese mundo. Pero yo insinúo, con todo respeto, a emplear la palabra diversidad frente a la igualdad. Mire, y frente a los derechos humanos, yo tengo un debate con el ministro Brito, yo doy el nombre, el ministro de la Corte Suprema, que formaba parte de la sala del tribunal, de la cual yo también formaba parte, ¿no? Ellos los ministros de la Corte hablan mucho sobre el derecho. Y el derecho es el conjunto de normas legales que establecen una fórmula de convivencia, ¿no es cierto?, en la sociedad en la cual se aplica la justicia y que permite éxito en tal hecho. Eh, yo tenía mis discusiones con ellos porque yo les decía un poco en broma, un poco en serio, yo vengo a hacer justicia mientras ustedes se preocupan del derecho. Porque no siempre el derecho da justicia. Hay muchos ejemplos que no los voy a dar a conocer ahora porque sería muy largo. Pero todas estas cosas que nacen de la razón de las personas, siempre les falta un detallito. Por ejemplo, lo que está diciendo Luciano en el inicio de las cosas. Cuando uno va a una expresión de naturaleza física, como es un paisaje en el sur de Chile junto a un lago, la diversidad se manifiesta en una misma tierra, con la misma agua, el mismo sol, ¿no es cierto? La misma geografía, todo igual, pero es diverso en su manifestación, porque la esencia de cada una de las cosas expresadas ahí en las manifestaciones vegetales que estamos señalando en ese caso, hacen de que adquiera identidad la, la vida vegetal que nosotros estamos mirando. Tan cierto es eso que es la razón por la cual el cristianismo también tiene más de 2000 años. Pueden existir mil gobiernos distintos, mil formas de administración, pero el cristianismo se mantiene porque forma parte de la esencia del ser humano. Y en la esencia del ser humano está también su propia naturaleza. Y ahí viene entonces una cosa que discutía yo con ministros de la Corte Suprema. Yo cada 3 meses tenía que redactar, cada ministro cada 3 meses redactaba los fallos durante un mes que se habían producido. Entonces, cuando me tocaba a mí, yo nunca establecía en mis redacciones el tema, la palabra derecho humano, la expresión de derecho humano, que a estos otros ministros les gustaba tanto, sobre todo a Brito. Yo, ministro, yo quisiera que se estableciera la expresión de derecho humano. Póngalo usted en la modificación que quiera hacer del acta, pero yo no lo pongo. ¿Y por qué no la pone? Porque yo soy cristiano. Y el cristianismo es inmensamente más completo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A mí me basta Cristo para poder actuar en mi vida y ser responsable de los actos públicos y privados que yo pueda tener, ¿no? Y procuro, por lo demás, que la Constitución adquiera su forma y participación absoluta y plena, porque es una Constitución cristiana. La chilena es absolutamente cristiana. ¿Quién no es cristiano en la Constitución chilena? Ah. Entonces, ¿por qué razón
usted me empuja hacia el tema de los derechos humanos, circunstancias que siendo importantes, y en la Constitución chilena, por lo demás, ya le digo, el artículo 19 está incorporado prácticamente toda la declaración de las Naciones Unidas sobre esa materia, porque fue una declaración cristiana. Es bueno que ustedes sepan que cuando en el diciembre de 1948 se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo el bloque comunista se retiró de la sala para no votar. ¿Cómo iban a votar ellos normas que establecían protección a la familia, al derecho a la vida, a la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos? Esa cuestión no. Porque su razonamiento y su racionalidad, ¿no es cierto?, materialista, absolutamente ajena a la naturaleza de las cosas, tal como lo recordaba Luciano en la discusión sobre el artículo primero de su convención, ¿no es cierto? La Declaración Universal de los Derechos Humanos efectivamente estaba muy lejos de lo que ellos eran. Esto no se sabe en la historia política del mundo, ¿no? Oye, esta declaración tan importante que dio origen incluso a tantas normas legales, constitucionales, a cuánto discurso hay, ¿habrá algo que se explique, se habla y se recuerde más que los derechos humanos y la democracia en todos los debates públicos de Chile, de América y el mundo? Nada, eso es lo principal. Bueno, eso principal, el bloque comunista encabezado por Rusia y todos los estados comunistas de aquel entonces fueron de la sala. No lo votaron, porque no iban a ser, no iban a ser partidarios de ello, de algo que efectivamente en sus principios y en sus valores, ya les digo, son distintos. Entonces yo digo, claro, yo tengo clarísimamente establecido que a mí me basta el principio de valores cristianos, que son inmensamente más completos porque representan, ya les digo, la naturaleza de las cosas, ¿no? En lo que se refiere, digamos, también a la expresión religiosa, con todo respeto, mi querido Luciano, me va a meter un poco en su campo, sí, sí, estoy dispuesto a recibir el coscacho correspondiente, pero la verdad es que nosotros, si observamos es muy fácil ser cristiano. Ser cristiano es muy fácil. Porque de partida con esto que el propio Jesús señala, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y establece, ¿no es cierto?, en la esencia de la vida primaria, los conceptos propios del cristianismo, ¿no es cierto?, de Dios y todas sus enseñanzas. Eso nos resolvió muchos problemas y nos permitió también tener visiones distintas frente a la materialidad de la vida, a la materia política, cultural o de cualquier orden, ¿no? Lo que no ocurre con los musulmanes. Los cristianos podemos tener un gobernante que no sea cristiano, como Chile lo ha tenido muchas veces, y no nos vuelve locos, porque es un tema del César. Procuraremos que el próximo sea cristiano, sí, de repente algunos cristianos son bastante más o menos, ¿no? Así que también hay que tener cuidado. Pero la verdad es que, en cambio, los musulmanes no conciben su estructura de gobierno sin tener un musulmán en la cabeza, o sea, un gobierno musulmán. Aquí existen gobiernos cristianos no declarados, que existen porque existen, digamos. En fin, hay gobernantes que son cristianos y sabemos nosotros que son así y está bien, pero no está dispuesto en la obligación, en la sharia, como llaman ellos los musulmanes, en sus normas legales, en sus normas de estructura de organización que les permiten tener o lo obligan a tener gobiernos también musulmanes. En fin, hay una serie de expresiones. Por eso entonces que es muy importante tener responsabilidades siempre muy trascendentes en materia de protección de la naturaleza. Fíjense ustedes como último ejemplo. En la historia, cuando uno analiza los primeros asentamientos humanos, que en el Éufrates, en el Tigris, en el Nilo, estos ríos que acogen los primeros asentamientos humanos deteniendo este caminar por Europa y por el norte de África, y creando, ¿no es cierto?, ya lugares donde se cobija un grupo un poco más numeroso de personas. Claro, si nos vamos al ejemplo del Nilo, en el Nilo ocurre, dice la historia, y aquí es donde nace el mundo político, según algunos historiadores, y yo que algo he leído y trabajado ese tema también me parece importante recalcarlo. Dice, y los primeros humanos que se sentaron en la ribera del río Nilo, ¿cierto?, descubrieron que estas subidas del río que provocaban el légamo famoso, que eran alimentos para el suelo, que a su vez se traducían en producciones de alimentos de sus siembras, ¿no es cierto?, primitivas, con resultados estupendos.
Estos asentamientos, ¿cierto?, descubrieron en el transcurso de los primeros años con estas cosechas fantásticas de que no todos tenían necesidad de estar preocupados de la alimentación. Y ahí nacieron, ojo con esta palabra, los prescindentes. ¿Quiénes eran los prescindentes? Aquellos que no siguieron trabajando lo principal del asentamiento, que era la producción de alimentos, porque bastaba que algunos pocos lo hicieran en virtud del tremendo respuesta de las cosechas de esas tierras, infinitamente mejor que las del Tigre y la del Éufrates, que eran las otras dos lugares donde había asentamiento humano. Y estos prescindentes, dice la historia, ¿no es cierto?, resolvieron prestar algún servicio a los que trabajaban y les dijo, los vamos a proteger. ¿De qué los vamos a proteger? De otros grupos humanos que puedan llegar aquí a conquistar este lugar en que nosotros estamos trabajando y tenemos nuestros alimentos. Y formaron entonces una estructura de protección hacia los que estaban trabajando. Y esa estructura de protección fue necesario establecer un jefe para que lo organizara. Y a ese jefe le pusieron el nombre de faraón. Y ese faraón, ¿no es cierto?, quiso vivir en un lugar mejor, establecieron un palacio para el faraón, y comenzó entonces lo que era el mundo del servicio público o político en nuestros tiempos, conformándose básicamente de prescindentes, mientras el resto de la gente estaba trabajando, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba ahí? Los prescindentes transformaron en una acción lógica todo su trabajo de racionamiento puro, mientras tanto el resto que conseguía los alimentos formaba parte de la naturaleza de su responsabilidad. Visto entonces esta materia de la diversidad versus la igualdad, Choquehuanca versus García Linera, que también lo pongo como ejemplo muy interesante, la naturaleza de las cosas del cristianismo versus el racionalismo extremo de los musulmanes, el resultado de las primeras comunidades del Nilo entre los presidentes y los que trabajaban en su naturaleza, de derechos humanos versus cristianismo. En cada uno de estos pasos que estoy señalando como ejemplo, figura, digamos, como elemento principal este aspecto que recordamos ahora y que debe considerarse en la totalidad de las normas legales que nosotros como sociedad pretendemos desarrollar. Ahora, estamos frente a un organismo que se llama gobierno. Vamos a definir un par de palabras muy importantes y que tienen que ver con estas expresiones, ¿no? Y voy a recurrir a un libro que yo tengo, que trabajo mucho con él, que es un libro creado por Rodrigo Borja, que fue presidente del Ecuador. Es un libro muy interesante sobre estudios de asuntos políticos, y que tiene como objeto entregando alguna visión de las cosas. Él señala que la expresión política, que generalmente cuesta mucho entenderla, puede tener muchas explicaciones. Finalmente llega a una, dice que la política es la ciencia de la síntesis, puesto que en ella confluyen conocimiento de todas las ciencias del hombre y de la sociedad, y es también la ciencia de la conciliación de intereses contrarios para dar unidad en medio de la diversidad. Lo leo de nuevo. La política es la ciencia de la síntesis, puesto que en ella confluyen conocimiento de todas las ciencias del hombre y de la sociedad, y es también la ciencia de la conciliación de intereses contrarios para dar unidad en medio de la diversidad. A mí me parece bien esa explicación. Tiene es asumir quienes actúan en el mundo político tienen que ser gente que tiene que estudiar, tiene que tener conocimiento, tiene que conocer la naturaleza de las personas, las etnias que existen, las historias familiares, humanas, lo que significa la diversidad social, étnica, de intereses culturales, de responsabilidades sociales, etcétera, etcétera, y naturalmente que tiene que funcionar en muy buenas condiciones. Para el político, entonces, la materia prima, para el ingeniero, la materia prima es el ripio, la arena, el cemento, el fierro, qué sé yo. Para el político, la materia prima es el ser humano. Y dentro del ser humano, la voluntad de dicho ser humano. Nosotros somos un país soberano, efectivamente. ¿Qué es la soberanía? La palabra soberanía viene de supremo, de latín vulgar, etc. La soberanía, referida al Estado, es el poder que éste tiene para conducir sus pasos sin otra condición que su propia voluntad.
La soberanía es la que, en definitiva, le da identidad a un grupo de personas. Dice, y responsabilidad sobre el resto del mundo. ¿Chile es un país soberano? Sí, efectivamente. Las leyes y normas y obligaciones que tiene nuestro país corresponden única y exclusivamente a su soberanía que reside en el pueblo, es decir, tiene la responsabilidad de conducirlo con personas escogidas por ellos mismos para el bien del país, de la nación, de la república, sí, efectivamente. Y soberanamente puede aceptar la presencia de terceras personas, entidades o cosas, o rechazarla en su territorio, sí lo puede hacer. Eh, eh, la soberanía se ha ido perdiendo paulatinamente. Con la fuerza que tuvo en un principio, hoy día está desapareciendo. Por las redes sociales, por internet, y todas estas cosas. Y hay un conjunto de obligaciones o normas que internet nos entrega y finalmente acogemos. La primera vez que fui a China, estuve mucho tiempo en China por este cargo que tuve de director del Foro Asia Pacífico. La primera vez fue el año 1992, hace ya 30 años. Y la última vez fue el año 2005. Cuando yo voy a China en el año 92, el 90% de las calles estaban repletas de bicicletas, y todas color negro, bicicleta. Y todos vestidos así con usanza de Mao, ¿cierto? Y el año 2005, la última vez, entre medio fui unas 10 o 12 veces más, ya no andaba nadie en bicicleta, andaban todos en auto, o gran parte en auto. Y las tenía de Mao habían desaparecido y andaban con blue jeans, ¿cierto? Andaban con camisa abierta, andaban distintas. Eran gringos con pinta chino. Era distinta la cosa. ¿Y qué había ocurrido ahí? Se terminó la soberanía, parte de la soberanía de China. Y el Estados Unidos conquistó con sus vestimentas formas de vestir, de presentarse en la sociedad. Viendo desde ese punto de vista, ¿es Estados Unidos un imperio? Como lo dice Maduro. ¿Estados Unidos tiene interés de ser imperio? Yo diría que sí, tiene interés de ser imperio. ¿Y ha logrado ciertas condiciones para establecerse como imperio? Sí, ha logrado. ¿Lo ha logrado militarmente? Sí, lo ha logrado militarmente. ¿Lo ha logrado culturalmente? Muchísimo. Hoy día caminar por Shanghai o Beijing o Huilin, ciudades de China que son muy importantes, uno no sabe si está en Chicago o en Beijing. La arquitectura es americana absolutamente, occidental. Es occidental la vestimenta. El jefe de gobierno, señor Xi Jinping, anda vestido como cualquier persona de Washington o de Londres, digamos. No hay diferencia, ¿no? El vehículo que se baja este caballero es igual al que anda el presidente de Estados Unidos. Incluso hasta la misma mascarilla primaria del vehículo, del exterior. Hay una influencia. Y aún más, yo tengo una hija, como ustedes saben, que es doctora en lengua asiática y está mucho en China. A mí me dice todos los años hay 10 millones de bautizos cristianos en China. Por eso es que ese libro del diario Le Monde de París, que siempre lo menciono, ¿cierto? Que profetiza que el año 2050, dice, el 75% de la población del mundo será cristiana. Si vamos con un promedio de 10 millones de personas que se bautizan en distintas entidades cristianas en China, podemos pensar que puede ser cierto lo que está diciendo el personaje del diario Le Monde de París, ¿no? Si nosotros vemos que el mayor éxito que tiene la economía china es porque produce elementos occidentales de calefactor eléctrico. Y yo me acuerdo cuando conversaba con Li Peng el año 1998, en el mes de octubre del año 98. Li Peng era el segundo hombre de China, pero era el que mandaba en China. Ese fue el que enfrentó a los jóvenes de la Plaza de Tiananmen, en fin, ¿no? Y tuvimos una reunión los dos solos, con una intérprete que estaba junto con nosotros. Y yo lo felicité por la economía de China. Entonces le digo, señor Li Peng, ¿cómo logran ese asunto? Entonces él me dice, nosotros descubrimos que el mundo tenía 1.500 millones de hogares. 1.500 millones de hogares. Y nos propusimos el primer año llegar con un producto a cada hogar. Y por tal motivo exportamos 1.500 millones de productos. El resultado fue tan bueno porque
nos enchufamos en lo que el mundo occidental y el resto de los mundos querían, que eran los calefactores eléctricos, estas cosas que son hoy día muy baratas y que todo el mundo lo tiene. Entonces dije, vamos a entrar con 10 productos chinos a cada hogar este otro año. Entonces entramos con 15.000 millones de productos, ¿cierto?, en nuestra producción. Y después fuimos avanzando, ¿cierto? Hoy día estamos en los 100 productos, más o menos chinos en cada hogar. Por tanto, son miles y miles y miles de millones, ¿ya? Una vez que hayamos conquistado definitivamente que eso va a ocurrir hasta 2 años más, hasta el año 2000, ¿no? Nosotros pasamos a la segunda etapa, que es comenzar a cubrir el exterior de los hogares. Y ahí están los automóviles, las motos, las bicicletas, todas las cosas. Y así vamos avanzando, ¿no? Pero vamos avanzando con el, el agrado occidental, no oriental, el occidental. Y ese agrado oriental es el McDonald's, entre otras cosas, que están funcionando bajo el alero de lo que es la doctrina norteamericana. Por tanto, tío, cuando Maduro, entre todas sus brutalidades, dice el imperio, algo de verdad tiene, ¿no? Pero lo están haciendo bien los gringos, esa es la verdad. Los gringos lo hacen bien. Y uno acoge esas cosas porque también les gustan. Las camisas y todas las cosas que usamos los hombres y las mujeres también son, a pesar de que son hechas en China, la gran mayoría, pero todas son hechas bajo un criterio de gusto occidental, ¿no? Esta civilización que nosotros sostenemos, que es la civilización occidental, que la sostenemos, y yo lo sostengo con una fuerza mayor, mientras los hombres que quisieron ser fuertes en el mundo se transformaron en emperadores, en reyes, en monarcas, en dictadores, en presidentes, lo que sea, Cristo se transformó en civilización. Y tanto Cristo como los 2 apóstoles crearon lo más grande que el ser humano se ha dado, que es una civilización. Y esta civilización alcanzó la formación, la participación de todos los pueblos de la mitad del mundo, ¿no es cierto?, con una fuerza tan grande que hoy día, por efecto de la naturaleza que ella tiene, está llegado también al oriente. Y en medio de toda esa grandeza y toda esa fortaleza, finalmente estamos nosotros al medio discutiendo de repente tonteras tan grandes, ¿no es cierto?, que nos llevan a debates que nos alejan de los principios y de la esencia de lo principal. Quiero que es la República. Mario, perdón. Antes que te vayas de ese punto, déjame hacerte un comentario chiquitito. Hace años atrás yo publiqué un libro que se llama Apocalipsis, breve introducción de cara al siglo XXI. Así es, yo lo leí. Muy bueno. Muchas gracias. Y hay un comentario que me causó no pocos problemas dentro del mundo pastoral y de algunos evangélicos, porque solo hice un pequeño comentario respecto de qué habría pensado Juan canónico, digamos, que nos legó la carta, si al decir él que espera cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia, primero lo ponemos en contexto de que están tremendamente perseguidos, están muriendo en el circo romano, es terrible lo que pasa, no solo en las 7 iglesias de Asia Menor, sino todo el cristianismo en esos primeros 3, 4 siglos. ¿Qué habría pensado Juan después de decir que vienen cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia? Si lo sacáramos de su persecución, de su contexto, en un mundo donde las leyes no funcionan, donde todo es caos, etcétera, y lo pusiéramos hoy día aquí en la sociedad occidental cristiana, probablemente su profecía de cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia tendría mucho sentido, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que él hace una profecía que se refiere a la sociedad occidental cristiana, pero algo de eso hay en ese deseo de él, en esta sociedad, en esta civilización, que se logró erigir gracias al pensamiento cristiano, que sobrevivió, que pervivió a través del tiempo. O sea, muchos se molestaron conmigo porque dijeron, bueno, estos cielos nuevos y tierra nueva se refieren a la época escatológica, al tiempo del fin, a otro mundo distinto. Yo estoy de acuerdo con eso, no me desdigo de eso. Pero hice ese comentario porque valoro tremendamente lo que tú acabas de decir. O sea, la construcción de la civilización occidental cristiana es el mayor de los logros de la historia de la humanidad. Y Juan podría abrazarnos y diciendo, tienen toda la razón, muchachos. ¿Me entiendes? Y por eso hice ese comentario que me causó algunos problemas, pero lo hice en ese sentido, en
Qué poco valoramos nuestra civilización. Y es lo más grande que ha tenido la humanidad. Y precisamente el ataque de este proceso constituyente va contra la civilización occidental Natural, cristiana. natural. Gracias, Mario. Y además, esta civilización tiene varias gracias, quizás, y la más grande de todas es que respeta las culturas que existen. Porque esta es una estructura, por así decirlo, ¿no es cierto?, que está por sobre todas las culturas y no las elimina, sino que las invita a tener, digamos, un pensamiento espiritual, en el caso del cristianismo definido, estructura de organización de su propia vida, y que todos son parte de la naturaleza. Yo insisto en una cosa, mi querido Luciano, y yo sostengo, con todo el respeto que me merece su señoría, que es teólogo y toda esta historia, digamos, ¿no?, es que el cristianismo es la doctrina espiritual que más interpreta la naturaleza de las cosas. No, no es una espiritualización ajena a la naturaleza de las cosas. Y cuando se habla sobre la naturaleza de las cosas, está transformando en algo tan factible que exista, se desarrolle, porque basta ver a la naturaleza misma en sus diversas manifestaciones para darse cuenta que es eterna, permanente. Y eso efectivamente ayuda mucho. Por eso que cuando nosotros buscamos la expresión de qué es lo que es la nación, cuando en su convención, mi querido Luciano, hablaban de las naciones distintas, estaban hablando de una verdad, pero muy mal presentada. Pero estaban hablando de una verdad. La expresión nación perfectamente puede decirse la nación mapuche, sí, es verdad. Como en Estados Unidos, que son bastante más prácticos, hablan de la nación Sioux, la nación Comanche, la nación, habla de nación, porque efectivamente la nación tiene dos acepciones, o sea, dos explicaciones. Una que habla sobre aquel grupo que tiene, siendo una etnia común, lengua histórica, etcétera, ubicados en un territorio también común, ¿no es cierto?, constituyen una sociedad con identidad, ya está, esa es la nación, ¿no? Y eso es los mapuches, sí lo son, sin duda alguna, ¿no? Pero lo presentaron tan mal y tan en conflicto, digamos, que yo puedo reconocer como nación a los mapuches, no tengo ningún problema, pero si reconocerlo significa que va a destruir el resto del país porque ese es el objetivo del asunto, no, un momentito. Ahí me voy con la explicación de nación de los argentinos. Los argentinos tienen una buena escuela de sociología. Ellos dicen que la nación es aquel cuerpo social que, teniendo etnias, religiones, lenguas distintas, a cada uno se le reconoce su pasado inmediato y todos buscan un destino. Una cuestión pero súper buena, digamos, y esa es mi explicación de nación permanentemente que doy y por la cual lucho, digamos. ¿Y qué es la república todo esto? La república es la manifestación política de la nación. Se le llama república aquella forma de gobierno cuya característica principal es la división de poderes del Estado, en el margen de un régimen político electivo, representativo, alternativo y responsable. No irresponsable, y responsable, ¿no? Estos términos es muy importante tenerlos presentes porque nosotros estamos permanentemente oyendo estas expresiones y generalmente no nos metemos en lo que significa la representación de cada uno de ellos. Si esto se está grabando, después quien quiera analizar o conocer un poco más estos términos lo podrá anotar de nuevo, ¿no es cierto?, con mayor tranquilidad para ir teniendo un calendario de definiciones que son muy importantes. Frente a todos estos hechos, entonces, el gobierno nacional tiene que entender de que está frente a una naturaleza humana diversa, ¿no? Y aún más debe luchar por esa diversidad. Y aún más, no solamente expresarlo en términos genéricos, sino en términos concretos. Defender la familia. Esa es la primera cosa. Y proyectarla y fortalecerla y darle todos los ánimos necesarios para que se desarrolle. Porque en la familia está creciendo la semilla primaria y fundamental de la extensión de la sociedad, que son los hijos. Si yo tengo una familia debilitada y que está destruida y que no tengo la fortaleza necesaria, no tiene la fortaleza necesaria para llegar a los principios y valores necesarios que esa semilla debe tener para el crecimiento dentro de una sociedad futura, estoy destruyendo la sociedad. Así de simple, digamos, ¿no? Por eso que cuando en las encuestas que hace el INE, ¿cierto?, dice hay el 30% de los hogares chilenos son
monoparental, es el nombre, cuando es una sola persona o la mujer sola, ¿no? Y muestran a la mujer como felicitaciones por este asunto. No, no hay que felicitarla, hay que sentir más bien inquietud, digamos, o pena, porque eso ocurre. Porque cualquier formación tiene que estar preferentemente madre y padre para que se desarrolle bien ese niño, ¿no? Yo de repente veo, yo soy súper exigente. Yo no acepto que a un niño se le pegue, jamás, jamás. No, no lo acepto, no lo acepto. No, la conversación con él, en fin, hay muchas técnicas que no es el caso de este curso, pero la verdad las cosas es que es tan trascendente la formación de niños, y especialmente los niños hombres son mucho más débiles que las niñas mujeres. Yo he parado el tránsito en un momento determinado. Aquí en Los Ángeles hay una calle que se llama Galvarino y tiene muchísimo movimiento. Y yo iba llegando a la calle Galvarino, esquina de la calle Los Ángeles, y una mamá con un niño chico que estaba conversando con otra que estaban viendo un celular, ¿no es cierto? El niñito chico se acercó a la vereda, donde pasaban los autos muy peligrosos, sin duda alguna, y la mamá lo agarra y le pega un coscacho en la cabeza. Y yo paro y le dije, no, esta cuestión no se la aguanta. Me bajé. ¿Para qué le cuento las piteaderas de bocinazos para atrás y toda la cuestión? ¿No? Y, pero yo no puedo pasar sin conversar con usted. Y le digo, la responsabilidad fue suya que lo soltó. No lo castiga a él de una responsabilidad suya. Eso es muy importante. Y aquí viene una cosa, mi querido pastor y alumno, y hablando con mucha franqueza. Los tres elementos básicos que conforman este conjunto de principios y valores que hay que cuidar están radicados en toda la sociedad, pero dentro de la sociedad en tres entidades o personas, que son las iglesias, la familia y los profesores. Cuando las iglesias están a full funcionando, ¿qué pasó con la Maker? La Maker llama a los miembros de la iglesia alemana, ¿no es cierto? Y les permite recibir el 2% de los tributos que las personas quieran libremente entregar a la iglesia y no al Estado. Esa es la segunda parte, pastor, que tenemos que lograr, ¿eh? Porque esta cosa de que los pastores anden de repente y sin comer ellos, ni poco menos, y en las pobrezas más espantosas, tratando de entregar la palabra, esa cuestión no puede ser tampoco. Y se multiplican, pero si pudieran administrar recursos tributarios del país, ¿no? Como ocurre en Alemania, con ciertas condiciones y obligaciones, no puede estar al otro tampoco. La verdad, las cosas que vamos a estar fortaleciendo una de las áreas más importantes en el cuidado del principio de valor. La vez que le dice a los pastores, ustedes me van a cuidar los principios de valor en nuestro pueblo. Yo en eso no me voy a meter. Las cosas de Dios con ustedes, y las cosas de Dios están los principios de la vida de las personas. Yo procuraré que exista buena economía, nuestra relación internacional sean adecuadas, esas cosas las voy a hacer y las voy a hacer bien. Y la hizo muy bien, ¿no? Bueno, y el resultado de una alemana floreciente, llena de éxito, tranquila, en paz, en fin, tantas cosas. Y la familia, ¿no es cierto?, fue superada por la televisión, fue superada por las irresponsabilidades en materias laborales, en fin, hay muchas cosas que algún día nosotros tendremos que tener a lo mejor un encuentro para analizar solamente estos tres aspectos. Y los profesores que se politizaron todos. Los profesores se politizaron dentro de la izquierda y dentro del Partido Comunista, fundamentalmente. Y esa cuestión provocó un daño enorme, enorme, enorme. Entonces, por eso es que hoy día la recuperación, que yo no tendré día para ver el final de la cosa, pero la recuperación de nuestra sociedad, este trabajo y esta función pública que tienen que volver a asumir las iglesias, que tienen que volver a asumir las familias, que tienen que volver a asumir los profesores, es una tarea fundamental que hay que desarrollarla para poder tener gobiernos adecuados. Mientras eso no exista, vamos a tener muchísimos problemas en el desarrollo de nuestras funciones como personas públicas que quieren al país y quieren desarrollarse. Y ahí los cristianos tienen una responsabilidad muy grande. Nunca más hay que dejar, ¿no es cierto?, los cargos y las responsabilidades públicas a personas que la encuentro simpática, pero que no tienen ninguna fortaleza en sus principios y valores. Esa cuestión, nunca más. Profesor, Nunca más. tenemos la mano levantada de Gisela. ¿Tienes una pregunta, Gisela? Hoy estamos por terminar ya. Sí, ¿Aló? como ¿Aló, última se pregunta, escucha? podría ser, sí. ¿Se escucha? Sí.
Disculpe, estoy aquí con un nene, después de que levante, igual hable, es un poquito voluntarioso. Sabes que yo más que una, ¿cómo se llama? Una pregunta, yo quiero como sumarme a las palabras del profesor, que por ejemplo yo soy profesora y realmente en nuestro país hace falta mucho que hagan leyes que, por ejemplo, apunten a fortalecer la familia. Se ha deteriorado tanto la familia que hoy en día tenemos niños súper disfuncionales creciendo, yo creo que en el 80% de hogares disfuncionales. Tenemos niños de 6, 7 años metidos en la pornografía, cursos de 40 niños, todos los divorciados, mamás viviendo solas con una sobrecarga laboral. Hijo, estoy hablando. Con una sobrecarga laboral impresionante. En la droga, en el alcohol, niños de 4 años en el psiquiatra, llenos de medicamentos. ¿Sabes qué? Es un caos. Yo, por ejemplo, un día le hablaba al pastor Luis y yo, la verdad, entré a estudiar esto porque estaba súper ajena a la política y me empecé como a ver que mis colegas estaban como súper comunistas, súper enojados con el mundo, y yo dije, yo no, yo soy cristiana y yo tengo que empaparme de esta cuestión. Y empecé a seguir al pastor Luciano en sus redes y empecé como, yo les quiero contar un poquito la experiencia, a empaparme este tema, y yo dije, nosotros los cristianos fuimos llamados a cambiar el mundo en cierta manera. Y yo dije, como dijo el pastor en las primeras clases, que nosotros somos co-creadores con Cristo, ¿verdad? Entonces empecé como a aprender más, hijo, déjame, aprender más de esto y a empoderarme del tema, pero es impresionante. Ya, yo trabajo en un tema, estamos sobrepasados, no hallamos qué hacer las aulas con una agresión, padres destruidos, tú llamas a una entrevista, no van porque tienen que trabajar hasta las 8, las 9 de la noche, reunión de 40 apoderados, asisten 4 a nivel de colegio. Yo no sé cómo los políticos no saben lo que está pasando en educación. Es algo horroroso, horroroso, a nivel Dios. Los supervisores estamos o sea, yo no sé cómo Dios me sostiene a mí. Es impresionante. Yo les quiero como compartir un poquito lo que se vive, pero esta cuestión es así, pero nos sobrepasó, nos sobrepasó. Sí, y las políticas son malísimas. Ya, pero no requiere ley para resolver ese problema, Gisela. No requiere ninguna ley. Pero igual es parte de la idiosincrasia de nosotros, que los chilenos necesitamos todo que nos regule, necesitamos ley pero espérese, para cuidar el medio ambiente. Gisela, en primer lugar, gracias por la intervención que está haciendo usted, porque es muy importante y es muy real, absolutamente real, ¿ya? Es uno de los factores por los cuales el profesor no está cumpliendo con su responsabilidad en materia educacional, por todas las razones que usted está señalando, a pesar de todos sus esfuerzos, que son suyos. Muchos de sus colegas no tienen ningún interés, como lo está demostrando usted en todo caso. Yo diría que en el fondo los más no tienen interés. Pero ¿cómo se resuelve esta cuestión? Bueno, nosotros cuando creamos el municipio, ¿no es cierto?, le dimos un carácter de alma mater, por así decirlo, ¿no es cierto?, de la comunidad. Tiene la municipalidad la capacidad para nombrar personas que sean, que tengan responsabilidades de buen criterio, de apoyo a la gestión que usted está haciendo, en fin, de meterse en el problema de una escuela que está destruida por los efectos que usted está señalando. Sí los tiene. El conjunto de la nacionalidad de nuestra nación tiene, el conjunto de la república tiene estos elementos que forman parte de una necesidad, porque usted dice, ¿con quién hablo? Dice usted, ¿no es cierto? Mire, yo le decía a los alcaldes, cuando un niño de 16 años era un niño que había cometido un delito, ¿no?, que habían muchos, no son tantos, pero habían niños. Usted, alcalde, tiene que llamar a sus padres, tiene que llamar al presidente de la Junta de Vecinos, tiene que llamar al director de la escuela donde está ese niño, tiene que llamar al profesor o profesora jefa, tiene que preguntarle si es cristiano, evangélico o católico, y si es evangélico tiene que llamar al pastor. Todos los que tuvieron responsabilidad sobre ese niño, para conversar con él, partiendo por sus padres. O sea, esa función la puede hacer la municipalidad, sí, y debe hacerlo. Para eso tiene sus consejos, su gente. Falta mucha humanidad en materia de administración social.
y los pastores también, los pastores y la familia también. O sea, gracias por lo que dice. Y esto que usted dice da, Luciano, para otra conferencia más completa, digamos, ¿no es cierto? Sí. Oye, No, muchas gracias, Gisela, y qué bonito escucharte, ¿eh? Está ahí detrás muy bueno. de cámara esperando poder comentar y qué bueno, muchas gracias. Y abusando un poquito, Mario, la última pregunta para que no quede ahí. No, adelante nomás, si Mira, yo, por está favor. la, para ser justo, está la de Fabián y la de David, y hoy día terminaríamos, pero tiene que ser cortito, Fabián, No, y está bien, David, está bien, está bien. adelante. Don Fabián. Fabián, Sí, mire, pastor, don Mario, lo que dice la profesora Gisela, lamentablemente esto viene ocurriendo desde el jardín. Usted dice, tenemos que verlo desde la comunidad, es decir, el administrador comunal, que es el alcalde. Pero esto es va más allá. Este tema lamentablemente va más allá y lo venimos viendo ya hace muchos años, donde viene todo un adoctrinamiento, toda una intención de destruir la familia. Ese es el punto. Y es por eso que vuelvo a lo que usted dijo en principio. Usted dijo, Coronel y Lota, o el sector de Los Ángeles, por acá, somos el centro de Chile. Como somos el centro, les invito, hermanos, pastores, a todos, seamos el centro de esta nación, es decir, aterricemos las cosas, busquemos a Dios por sobre todas las cosas y hagamos que este Partido Social Cristiano sea y crezca ya, en estos momentos. Gracias, muy amable. Muy bien. gracias, Fabián, muy bien. David. Adelante, David. Rivas. Hola, buenas tardes, Pastor Luciano. Bueno, para el profesor don Mario Ríos, sí, es verdad, comparto las palabras de la colega profesora. A ver, las municipalidades diseñan un PADEM, esto no es al azar. Toda municipalidad diseña un protocolo y aparte cada unidad educativa desarrolla un PME, que es un programa de lo que ellos quieren lograr durante el año. Y dentro de ese PME hay áreas que la gestión pedagógica, que son los recursos humanos, y también la convivencia. Y dentro de la convivencia se aborda mucho el concepto de comunidad educativa. ¿Qué pasa? Que cuando llamamos comunidad educativa, ahí comparto lo que dice nuestro ex senador, la comunidad lo engloban todos, no es tan solo el profesor. Ya la educación viene tanto desde las aulas hasta fuera de ellas. Se debe participar con los chicos, ejemplo, si veo que hay un acto de conducta inadebida dentro del colegio, tengo que citar si el chico participa en algún club deportivo, para preguntar con los encargados del club deportivo, los vecinos de la junta de vecinos, ya participar si él pertenece a un grupo de scouts, etc. Todos son parte en el desarrollo pedagógico del alumno. No es tan solo el profesor o el establecimiento en sí. José Martí, que es un pensador que muchos marxistas le gusta, ¿verdad? Él dice que la educación no es tan solo lo que está dentro de las aulas, es más, él dice que para él es un adoctrinamiento, ¿verdad?, dentro del aula, y que se participa en la comunidad. O sea, cuando hoy en día nosotros vemos este lamentable hecho de que las familias se están destruyendo, ¿verdad? Hay un proceso ahí, pues ya familias separadas, ¿verdad? Los chicos no quieren participar de la clase, yo recibo constantemente en mi trabajo denuncias o quejas, y gran parte se debe al modelo de sistema también que tenemos. Un sistema que yo converso con los papás, le digo, ya, pero ¿en qué momento ustedes tienen una charla con su hijo si se están dando cuenta que está consumiendo droga? Me dicen, profesor, lo que pasa es que yo salgo a las 7 de la mañana, llego a las 9 de la noche, quiero solo ver un poco de televisión, comer algo y irme a acostar. Entonces, lamentablemente el sistema también ha sido partícipe ya en poder alejar a la ciudadanía. Es cosa ver los murales, ¿verdad?, rupestres, estos hombres alrededor del fuego. Hoy en día somos toda la familia alrededor de la tele. No hay momentos de diálogo, de compartir. Yo, y lo digo también por parte mía, a veces uno se sienta a almorzar y todos con los teléfonos en la mano. O sea, también el lenguaje como familia lo hemos perdido. Y eso no es tan solo desde el establecimiento. O sea, cuando hablamos de comunidad, hablamos de todos. Todos somos actores importantes en el desarrollo académico, pedagógico, del alumno. Entonces, yo el llamado que desde las comunidades cristianas, ¿verdad?,
que son importantísimos, que generalmente no los toman en cuenta mucho a los pastores, pero los pastores recordemos que hacen un trabajo importante recuperando las familias, ¿verdad? Yendo por el desvalido, por el chico que está en la droga. Entonces, lo he dicho yo dentro de los establecimientos, también invitemos a los pastores, y muchos de estos jóvenes, los papás son cristianos. ¿Qué opinión tienen nosotros como cristianos de lo que está pasando? Y somos bastante críticos, ¿ya? Entonces, el llamado en eso, querido Pastor Luciano, es a tener una visión más amplia, ¿ya? Y cuando hablamos de comunidad, somos todos actores importantes en el desarrollo intelectual de nuestros alumnos. Gracias, Pastor Luciano. Muy bien. Palabras finales, profesor Mario Ríos. Lo que dice don David es muy importante porque le da fuerza a lo que estamos señalando, de la responsabilidad de la sociedad. Pero dentro de esa sociedad, ya vuelvo a insistir, en materia educacional, la familia, las iglesias y los profesores son fundamentales. Se estima que todas las semanas hay 3 millones de chilenos que ingresan a un templo. 3 millones de chilenos que ingresan a un templo, ¿no? De estos 19 millones que tenemos, hay 3 millones que ingresan a un templo. Esos 3 ingresan por fe, quieren oír a su pastor, a su sacerdote, quieren tener, digamos, una relación con Dios. También estimo que ahí la iglesia tiene la responsabilidad de ir preparando, ¿no es cierto? Y el pastor tiene que prepararse mucho, no solamente las lecturas bíblicas, que es muy importante tenerla presente, pero relacionarlas con lo que es la vida diaria y permanente, ¿no? Porque yo recuerdo que una vez en Lota llegué con el obispo Francisco Navalón, estábamos en gira los dos, y leímos en el diario que había mucho problema con la juventud, las cosas típicas de prostitución, de drogas, cosas que de repente la prensa puede exagerar un poco, pero algo parten de alguna verdad, ¿no? Y ahí el obispo señala ese asunto, dice, miren, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si el 75% de Lota es cristiano, ¿qué ocurre con nuestros niños que aparecen en estos diarios con situaciones muy negativas? Entonces, yo tomé la palabra y me atreví a decir una barbaridad, pero después me agarraron vuelo y todos lo mencionaron. Que yo tengo la sensación, le dije, obispo, de que el sermón de los pastores en Lota es magnífico, pero que ha impregnado los muros interiores de los templos, y no hay ninguna puerta ni ventana abierta para que el resto lo oiga la sociedad. Ese es el tema. Porque, entonces, y ahí surgió un poco la discusión de cuánto más tenía que salir el pastor hacia afuera, y ahora ya está saliendo y las cosas vamos a recuperarlas, porque la espiritualidad del ser humano resulta ser fundamental. Bueno, gracias por el interés en estas materias que hemos conversado. La verdad es que el tema de los poderes nacionales avanzamos poco, porque surgen tantas cosas, y va a ser primera materia de la próxima clase, que ya va a ir terminando, ¿no? La próxima clase, don Luciano, tengo entendido que hasta ahí llego yo, ¿no? Y de ahí para adelante será otro profesor. Sí, pero Gracias. Pero por ahí viene otro Ríos, viene por ahí también, ¿eh? Así que, pero bueno, ya le vamos a tema de contar. salud. Es un tema de 2 clases, sino más que son 3, ¿no? Sí, pero vamos a tener al hijo del profesor Mario Ríos, que también es un hombre de las políticas públicas, pero muy orientado hacia el tema de salud, así que va a ser re entretenido. Gracias a todos ustedes, gracias, profesor, que tengan un lindo fin de semana, brillantes, ¿eh? Todos. Que Dios les bendiga. Que nos vaya bien a todos. Eso, no dejen de ir a la iglesia. Amén. Saludos, cariños. Es lo primero. Muchas gracias, Bendiciones. profesor. Gracias, Gracias, Fin de semana. Gracias, profesor. Gracias, profesores. Gracias. Bendiciones, un abrazo. Bendiciones. A todos. Feliz fin de semana. Ha sido grato. Felicidades, nos vemos. Chao, chao. Felicidades, ¿no? Hasta luego. Se ven todos muy bonitos ahí, ¿eh? Muy bien. Chao, chao.